Continuamos con el proceso penal. Fíjense, hay veces que producto de situaciones que se dan, pues hay que hacer confrontación y reconstrucción de hechos en el proceso penal. Es lo que vamos a aprender ahora con este tema. Es parte de las cuestiones que se realizan para resolver el caso, aclararlo y llevarlo a buen camino. La confrontación y construcción de hechos en el proceso penal son diligencias importantes para esclarecer la verdad de los hechos investigados. Veamos cómo es esto. La confrontación, ¿qué es? La confrontación es un procedimiento en el que se ponen frente a dos o más personas cuyas declaraciones son contradictorias. ¿Ven? Entonces se hace la confrontación cuando hay dos personas, dos testigos que estén pues informando cuestiones que no están acordes unas con otras. ¿Bien? Entonces, el objetivo es aclarar las discrepancias y obtener una versión más precisa de los hechos. Durante la confrontación, cada persona tiene la oportunidad de reafirmar o modificar o retractarse de sus declaraciones anteriores. Fíjense, porque a veces las personas también se confunden, ¿no? No es que porque hayan querido pues mentir, entonces hay que ver, porque también hay que analizar y es por eso que también se estudia las edades de acuerdo con la criminología, la criminalística, para saber cuál es el comportamiento del hombre, el desgaste que puede tener de visión, de auditiva, etcétera, porque pueden ocurrir estas cuestiones. Bien, entonces, durante la confrontación, cada persona tiene la oportunidad de reafirmar lo que dijo, de modificarlo o retractarse de sus declaraciones anteriores. Y la reconstrucción de hechos es una diligencia que busca reproducir de manera artificial e imitativa los eventos tal como ocurrieron, basándose en las declaraciones de los involucrados y otras pruebas disponibles. Bueno, esta representación o reconstrucción de hechos, bueno, a veces se hace digital. Hoy día, como hay un gran avance al respecto, se hacen muchas de forma digital. Luego verán un video que yo les voy a dejar en este tema o en otro que viene para que tengan conocimientos de cómo se hacen, ¿bien? Es decir, se hace la representación de lo que ocurrió de acuerdo a los testimonios y eso sirve para reconstruir los hechos también. Este procedimiento se lleva a cabo en el lugar donde ocurrieron los hechos y tiene como finalidad verificar la veracidad, comprobar si los hechos pudieron ocurrir tal como se han descrito, clarificar la mecánica de los hechos, entender cómo sucedieron los eventos y la participación de cada persona involucrada, evaluar la congruencia de las declaraciones, comparar las declaraciones con la reconstrucción para determinar su coherencia y consistencia. Por eso, cuando ocurre algo en la parte penal o incluso en la civil también, pues se acordona el lugar de los hechos para que no se pierda ninguna evidencia. Y a la hora de reconstruir, pues se hace lo mismo. Se reconstruye el lugar de los hechos, tal y como ocurrió el suceso. Procedimiento. Para proceder a hacer una inspección de esta forma, una reconstrucción de los hechos, tiene que haber una decisión judicial. La reconstrucción de hechos debe ser ordenada por un juez y se realiza en presencia de las partes involucradas, sus abogados y, en algunos casos, los peritos. La preparación para realizarla: se recopilan todas las pruebas y declaraciones relevantes, se planifica la reconstrucción para que sea lo más precisa posible, que sea aclaratoria de hechos y no que traiga más confusión, por supuesto. La ejecución, ya cuando la vamos a realizar, se realiza en el lugar de los hechos.
Se reproduce el evento siguiendo las declaraciones y pruebas. Se toman notas, fotografías y si es necesario se graban videos. Informe. Ya es la etapa final. Se hace el informe, se elabora un informe detallado de la reconstrucción que se añade al expediente del caso como notas aclaratorias. Estas diligencias son esenciales para garantizar un proceso justo y transparente, permitiendo a las autoridades judiciales tomar decisiones informadas basadas en una comprensión clara y precisa de los hechos. ¿Cuál es la diferencia entre confrontación y construcción de hechos? Entonces, la confrontación y la reconstrucción de hechos son dos diligencias distintas en el proceso penal, cada una con su propósito específico y procedimiento específico también. La confrontación, por ejemplo, sabíamos que el propósito es aclarar discrepancias entre las declaraciones de dos o más personas. El procedimiento, pues, ¿cómo se procede para realizar esa confrontación? Se pone frente a las personas cuyas declaraciones son contradictorias para que expliquen sus versiones y se intenten resolver las inconsistencias. El contexto, bueno, se realiza generalmente en una sala de audiencias o en el despacho del juez. ¿Y cuál es el resultado? Se obtiene una versión más precisa de los hechos a partir de la interacción directa entre los declarantes. La reconstrucción de hechos, vamos a ver por qué se diferencia de la confrontación. Porque su propósito es reproducir de manera detallada y precisa los eventos como ocurrieron basándose en las declaraciones y pruebas disponibles. Y como ves, esta no tiene que hacerse en una sala, sino en el lugar donde ocurrieron los hechos. La confrontación puede hacerse en una sala de juicio, en un lugar determinado por el juez. El procedimiento para realizar la reconstrucción de hechos se lleva a cabo en el lugar donde ocurrieron los hechos, siguiendo las declaraciones de los involucrados y otras evidencias para recrear el evento. Y ahí se llevan las notas de las dudas que se puedan tener para aclararlas. El contexto, pues, se realiza en el lugar de los hechos, no en una habitación o en otro lugar, con la participación de las partes, sus abogados y a veces los peritos. El resultado se obtiene pues una comprensión clara y visual de cómo ocurrieron los hechos, porque se reproducen, se actúa para reproducirlo, lo que ayuda a verificar la veracidad de las declaraciones y la coherencia de las pruebas. En resumen, la confrontación se centra en resolver contradicciones entre declaraciones, mientras que la reconstrucción de hechos busca recrear los eventos para entender mejor cómo ocurrieron. Hasta aquí el tema. Les dejo unos videos y nos vemos en un próximo tema para seguir conociendo el proceso penal.